¿Lo tenemos? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón y damos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta mañana de poder exaltarle y glorificar su santo y bendito nombre. Pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que hable, Señor, a la vida y a los corazones de cada uno de mis hermanos presentes, a los que escuchan a través de este sonido y a los que pasan por esa calle, Señor. Bendígalos y abre ese entendimiento, Señor, para que puedan entender que tú eres la única esperanza del mundo, Señor, para salvación y vida eterna. Ahora, Señor, toma el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien. Sabemos de que Jesús vino a esta tierra con un propósito enviado por el Padre. Amén. Ese propósito era salvar al mundo del pecado. Sí, amén. Jesús vino y con su muerte en la cruz, Él nos libró de la muerte. Amén. Y nos justificó. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros andamos y estábamos en el mundo, éramos pecadores. Sí, amén. Pero no arrepentidos. Pero vino alguien que nos limpió y nos quitó ese pecado. Ese pecado que nosotros nos hizo morir. Amén. Por lo tanto, nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces vino Cristo, y cuando nosotros éramos culpables de la muerte y del pecado, Él vino y se entregó por nosotros. Amén. Él dio su vida para que nosotros viviéramos. Por eso dice la palabra que si el trigo no muere y cae a tierra, no hay fruto. Amén. Pero Cristo murió y el fruto somos nosotros. Amén. Gloria a Ese es el Dios. fruto de la vida que Cristo dio. La gloria es para Dios. Así es que por eso vamos a hablar de lo que es los resultados, dice ahí, de la justificación. Ese resultado somos nosotros, hermanos. Amén. Cristo nos bendijo con esa bendición, dice el apóstol Pablo, de darnos vida para que nosotros pudiéramos glorificar. Así que de eso vamos a hablar, de cómo Jesús nos justificó, siendo nosotros injustos, Sí, amén. siendo nosotros culpables de la muerte y del pecado. Él vino y nos apartó de ahí, nos dijo: ustedes apártense, yo voy a morir por ustedes. Así es que Él se hizo pecado por nosotros. Y ahora nosotros somos agradecidos con Él, sabiendo que Él nos declaró justos. Amén. Cuando sabemos que éramos injustos, Sí, amén. Él nos limpió con su sangre y ahí murió para que nosotros pudiéramos seguir viviendo. Así que, hermanos, la gloria es para Dios, que Dios nos ha ayudado hasta aquí. Por eso iniciemos ahí en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ya Jesús nos justificó, pero nos justificó por la fe, dice ahí, ¿verdad? Amén. Así nomás nadie es justo. En esta tierra nadie es justo. En esta tierra somos pecadores y Cristo vino a dar su vida para quitar el pecado del mundo. Sí, amén. Y así poderle dar esperanza de vida eterna. Por eso dice que somos justificados pues por la fe. Y por esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, dice que tenemos paz para con Dios. Amén. Porque esa fe nos hace estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice ahí. La gloria es para Dios, porque Él se la merece.
Así es que por medio de Cristo nosotros ya tenemos paz para con Dios. Sí, amén. Él nos dio esa paz para que estuviéramos en paz con Dios. Que no estuviéramos porque nosotros con Dios estábamos enfrentados. Amén. Nos confrontábamos. Porque el Cierto. pecado siempre se enfrenta o se confronta con Cristo. Pero Él nos dio esa paz Sí, amén. al justificarnos por la fe. Entonces la fe es lo que nosotros hemos creído. Que Cristo vino y murió y nos declaró justos. Si en un juicio nosotros hubiéramos estado y Cristo hubiera estado ahí, el inocente era Cristo. Amén. Nunca cometió pecado. Pero usted y yo sí somos pecadores. Amén. Y pecamos a cada momento, pero Cristo vino y nos dio esa salvación para limpiarnos del pecado. Y allí nos justificó. Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces en esa gloria, en esa esperanza que Cristo nos dio, allí nos justificamos. Amén. Allí nos debemos de gloriar en esa esperanza que Cristo nos dio. Por esa esperanza nosotros estamos confiados en que cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Amén. Por eso le debemos a Dios toda nuestra vida. Sí, amén. Usted y yo vivimos por Cristo. Porque Cristo murió, entregó su vida y nosotros nacimos de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Porque creímos en Él por la fe, por la gracia. Esa gracia que Él nos dio, dice ahí, ¿verdad? Sí, amén. Eso es lo que dice ahí, veamos bien. Porque también dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la gracia de Cristo, en la cual estamos firmes. Y confiamos ahí en que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es para Dios la gloria, ¿verdad? Amén. Sí, Así amén. es que usted y yo debemos de darle en todo momento la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza en Cristo Jesús, porque esa esperanza es la que nos ayuda, dice ahí, a gloriarnos, a gozarnos, dice, en la tribulación. Amén. Cuando nos afligimos, debemos de darle la gloria a Dios. Amén. Debemos de gozarnos. ¿Por qué? Porque esa tribulación pronto va a pasar. Y eso de que pasa es porque después de esa tribulación viene bendición. Amén. Entonces después de una prueba viene bendición. Por eso dice ahí que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que dice, las tribulaciones producen paciencia. Entonces usted y yo debemos esperar pacientemente en Dios, ¿verdad? Que esas tribulaciones van a pasar porque Cristo las va a quitar de nuestra vida. Y dice, y la paciencia prueba, dice, y la prueba esperanza. Entonces, después de la tribulación, después de la prueba, dice que hay esperanza. Amén. Hay esperanza en Cristo Jesús. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado esa esperanza. Amén. Cuando Él murió, nosotros confiamos en que esa muerte no fue en vano. Esa muerte fue para que nosotros vivamos juntamente con Cristo. Sí, amén. Así es que por eso que la prueba produce esperanza y la esperanza dice no avergüenza. Así es que hermano, usted, la esperanza que tiene cuando usted les habla a los amigos de Cristo, usted no se avergüenza. ¿Por qué? Porque dice aquí que esa esperanza no avergüenza. Entonces, pero usted siga creyendo en esa esperanza que Dios nos dio. Amén. Y que esa esperanza está para el mundo que no ha creído. Amén. Ahora por eso predicamos para que el mundo tenga esa esperanza. Sí, amén. Gloria a De Dios. que hay salvación en Cristo Jesús. Sí, amén. Por eso confiemos en Él, porque Él es el único que nos da esperanza. Y por eso dice el apóstol Pablo ahí mismo en Romanos 1:16, que no los avergoncemos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene esa esperanza de salvación. Amén. Y no hay que avergonzarnos.
porque el poder de Dios es la palabra y no avergüenza. Y por eso nosotros no nos debemos de avergonzar cuando nos miren con la Biblia en la mano, porque eso produce salvación. Sí, amén. Eso produce almas para Cristo, para que le adoren, para que le glorifiquen. Sí, Porque todo el que ha creído en Cristo tiene esa esperanza. esperanza. Y nosotros más aún, ¿verdad? Sí, amén. Porque ya le conocemos, Hacemos. ya creímos en Él. Y esa esperanza nos hace estar activos en la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso debemos de esperar en Él. Así que, hermanos, todo lo que es tribulación, pruebas, eso nos tiene que fortalecer en la fe. Sí, amén. Nos tiene que dar paciencia. ¿Para qué? Para que esa paciencia, dice que produce la prueba, y la prueba esperanza. Así es que leí la esperanza, dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros tenemos esa esperanza y no los avergonzamos, dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Sí, amén. Allí está el amor de Dios. Él se mostró muriendo por el mundo, entregando su vida por amor, porque nos amó. Dice la palabra que nosotros le amamos, pero que Él nos amó primero. Amén. Y que por eso dio su vida por el rescate de muchos. Así es que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sabemos de que el Espíritu Santo, hermanos, lo tenemos en nuestra vida, Amén. en nuestro corazón. Sí, amén. Y es el sello que Cristo ha puesto cuando usted y yo le recibimos, para esperanza de que cuando Él venga, nosotros nos vamos con Él. Amén, gloria a Es Dios. que usted y yo hemos creído y esperamos la venida de Cristo muy pronto. Amén. No sabemos cuándo, pero Cristo no dio fecha, ¿verdad? La palabra nos dice de que si Cristo hubiera dado una fecha, todos buscaran esa fecha en la iglesia. Amén. Sí, amén. Buscaran de Cristo porque ya va a venir esperando ahí. Amén. Pero dice que Él viene como ladrón en la noche. Noche, sí, amén. Él no va a avisar No. cuando va a venir, pero muy pronto va a venir. Venir, Porque gloria a las Dios. señales Yo ya lo se estoy están cumpliendo, esperando. hermano. Así es que si las señales se Estoy están cumpliendo, esperando. es que cada vez está más cerca Gloria a la Dios. venida de Cristo, y nuestra Sí, redención amén. está más cerca que cuando creímos, dice Así la es. palabra. Así es que usted y yo sintámonos orgullosos de creer en un Dios todopoderoso, Amén. aquel que no avergüenza a nadie, sino tiene misericordia de cada uno de Sí, ellos. amén. Sigamos avanzando. Entonces el amor de Dios se mostró y dice que fue derramado por el Espíritu Santo. de Dios. Es el único que puede demostrar el amor y derramarlo en los corazones de los creyentes Amén. y de los que no creen también, para que su vida cambie. Cambie, amén. Porque Él es el que guía nuestras vidas, el Sí, Espíritu amén. Santo de Gloria a Dios. Dios. Versículo 6 dice, porque Cristo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí está, ¿verdad? Que nosotros éramos impíos. Amén. Nosotros no valíamos nada, Nada. pero Él nos hizo valer. Gloria a Dios. Así es que dice que Él, en su debido tiempo, porque sabemos que el tiempo a Dios le pertenece, Sí, amén. a Él fue dado. Y entonces dice que cuando éramos débiles, cuando no habíamos creído, entonces dice, a su tiempo murió por los impíos. Y allí dio esa esperanza. Murió porque era necesario que aquel impío no se siguiera perdiendo. Amén. Igual que en este tiempo, que no se siga perdiendo, Amén. sino que tenga esperanza, que hay un Cristo de poder que lo ama. Amén. Y es que ese es el mensaje que debemos de llevarle a los que no le conocen. Que hay esperanza, que hay amor de Cristo Jesús, porque muchos jóvenes en estos tiempos no tienen amor. Amén. Quizás en sus familias no le dan el amor suficiente. Y por eso lo buscan en otro lado. Entonces el llamado es para cada uno de nosotros como adultos, como padres, como madres, para que con amor tenemos que educar a nuestros hijos. Amén. Porque si no, ellos van a ir a buscar ese amor en otro lado. Y le encuentran en los jóvenes que andan en las calles. Amén. Porque ellos les prometen y les dicen, aquí vas a tener todo, aquí te vamos a cuidar. Te vamos a dar ese amor. Pero ese amor al revés, ¿verdad? Amén. Porque muchas veces ellos los pierden. Pero ellos confían en que puede ser que ahí los amen, en Amén. que ahí les ayude, quizás lo que no tienen en la casa.
Sí, amén. Así que por eso es que dice aquí la palabra que cuando éramos débiles, Débiles. a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué? Porque éramos débiles. ¿Y por qué muchas veces aún somos débiles? Amén. Porque en nuestra carne somos débiles, hay Amén. debilidad. Sí, amén. Nuestra fuerza se acaba, Daban, amén. el ánimo baja. Dan, amén. Y muchas veces queremos apartarnos del camino y decir, ya no sigue. Ya no, amén. Pero Él dice que a su tiempo Él vino a nuestra vida. Vidas. ¿Para qué? Para que nosotros ya no nos debilitáramos. Gloria a Dios. Porque como éramos débiles y todavía somos débiles, pero ahora nos fortalecemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que Él se gloría en su debilidad. Amén. Bástate mi gracia, le dijo, porque su poder se manifiesta en mi debilidad. Entonces, cuando somos débiles, necesitamos más de Cristo y confiamos en Él. Y por eso es que el apóstol Pablo decía así: su poder se manifiesta en mi debilidad. Por esa debilidad, por eso es que habla ahí, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Entonces llegó el tiempo en que Dios quiso que el hombre no siguiera caído, porque Adán era una raza caída, Amén. y de esa raza venimos nosotros con esa naturaleza Sí, vieja amén. y pecadora. Pecadoras. Entonces heredamos el pecado y Cristo sabía el plan perfecto y por eso vino a morir. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de salvar, Amén. pero no nosotros, sino Jesús. Él traía la salvación para el mundo. Para nosotros. Para todo aquel que es pecador, Dios tiene la respuesta. Dios quiere quitarle ese pecado, Sí, amén. porque Él es el único cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces sigamos ahí, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Uno por un justo. Entonces dice que nadie puede morir por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara o pensara morir por el bueno. Alguno dice, no dice que todo, ¿verdad? Y ese uno solo lo pudo hacer Cristo Jesús, porque era suficiente para salvar al mundo pecador. Así que la gloria es para Dios, hermanos, porque Él se manifestó en nuestras vidas. Él nos ayudó Amén. cuando nosotros necesitábamos Cuando yo esa ayuda. necesito, Él me ayuda. Porque siempre que nosotros necesitamos, Él está ahí, ¿verdad? Sí, dice. Él nos ama. Sí. Y entonces acudimos nosotros a Él Vendrá mi socorro. con un corazón contrito y humillado, que sabemos que Él no lo desprecia, Sí, Señor. sino que Él viene y le tiende su mano para que usted sienta ese amor, sienta esa fuerza que usted y yo necesitamos muchas veces cuando casi desmayamos. Amén. Sí, papá. Así que le damos la gloria a nuestro Dios porque Él se la merece, porque Él siempre nos ama. La gloria es para el Señor. Así es que difícilmente, hermanos, puede morir alguien por otro, porque ese alguien no nos ama tanto como Cristo nos ama. Amén. Ni aún nosotros no seríamos capaces de morir por varios. Amén. Por un hijo que No daríamos la vida. amén, es cierto. Pero a Cristo no le importó Todo. dejar todo lo que tenía. ¿Qué es lo que tenía? Su trono en la gloria. Amén. Por eso la palabra dice: dejando su trono de gloria, Gloria. se vino a humillar a los sumos, dejando las riquezas del Padre. Él vino y entregó su vida. Por lo tanto, esa vida de Cristo es preciosa. Amén. ¿Por qué? Porque su sangre derramada nos salvó. Amén. Gloria a Dios. Allí nos justificó en esa cruz. Allí nos hizo justos cuando nosotros deberíamos de estar en esa cruz. Amén. Él pagó nuestra culpa, hermano. Culpa por Así que eso es la justificación. Hacer a alguien culpable inocente. ¿Y quién hizo eso? Solo Cristo Jesús. Jesucristo, gloria a Dios. Cristo nos libró, nos salvó de esa Amén. muerte en esa cruz. Sí, amén. Y Él tomó nuestro lugar. Como mi lugar. Allí fuimos justificados en la cruz del Calvario. Por eso le debemos a nuestra vida a Cristo Jesús. Amén. A nadie más se la debemos más que a Cristo Jesús. Por eso nuestra vida debe de ser completa, entregada a Él en adoración, en alabanza, en servicio. Sí, amén. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece nuestra Sí, vida. amén. Somos de Él. Gloria a Dios. Así que si somos de Él, hermanos, nosotros debemos de andar con Él todo el tiempo. Amén. Y dice la palabra que en Cristo Jesús nosotros
somos más que vencedores y tenemos que tener gozo en las tribulaciones. Por eso dice que debemos de gloriarnos en las tribulaciones. Amén. ¿Por qué? Porque esas tribulaciones van a pasar porque el que está con nosotros ya pasó, ya sufrió esas tribulaciones y esos pecados que nosotros no podíamos quitar. Cristo lo quitó. Así es que la gloria es para Dios. Versículo 8 dice ahí: mas Dios dice muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, ¿verdad que no le importó a Cristo que por el asesino, que por el violador, que por el secuestrador, que por el pandillero? Él vino a morir. Amén. No Gloria le a importó Dios. dar su vida, que fuéramos malos, que fuéramos pecadores. A Él no le importó. Él lo que quería es apartarnos de toda maldad, de todo pecado. Y por eso es que dice ahí, mas Dios muestra su amor. Allí mostró su amor, porque Él tiene amor para todos. Amén. Gloria a Por eso Dios. es que cuando Él libró a aquella mujer adúltera, cuando la llevaron los fariseos enfrente de Él para apedrearla, Él mostró su misericordia. Amén. Y allí le dijo: mujer, no te condenaron nadie, ni yo te condeno. Amén. Eres libre, le dijo, pero vete y no peques más. Amén. Así es que le dio esa advertencia, que no cayera en el mismo pecado, en el mismo error, sino que le siguiera. Amén. Que hubiera un cambio, un arrepentimiento de corazón. Amén. Y esa mujer así lo hizo. Esa mujer anduvo detrás de Jesús después de todo eso. ¿Por qué? Porque sabía quién la había librado. Todos sabemos quién es el que nos ha librado, ¿verdad? Amén. El Dios grande y poderoso vino encarnado a esta tierra en Cristo Jesús, su Hijo. Así es que por eso dice ahí que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Por mi gloria a Dios. Así es que usted y yo hay que ser agradecidos con Dios. Amén. Hay que darle la honra y la gloria, La gloria. porque Él se la merece. Sí, amén. Porque nadie más Te merece. va a ver lo bueno que hay en nosotros. Amén. Y Cristo vino a ver lo malo en nosotros primeramente. ¿Para qué? Para Él cambiarnos, para que nosotros fuéramos buenos. Porque Él es el autor de lo bueno, ¿verdad? Sí, amén. Él no es el autor de lo malo. El que es el autor de lo malo es Satanás. Y por eso el que mete lo malo en nuestras mentes y en nuestros corazones es Satanás. Amén. Así es que por eso nosotros tenemos que reprender al enemigo, ¿verdad? Amén. Sí, ¿Por qué? amén. Porque Él cada vez va metiendo más mal y mal en nuestra vida, en nuestros vecinos. Sí, amén. Las contiendas que tenemos con cada uno de los vecinos, Él las pone. ¿Para qué? Amén. Para que no vivamos en paz. Cierto. Pero por eso es que aquí en el principio nos dice, ¿va?, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si estamos en paz con Dios, estamos en paz con el vecino. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria es para Dios. Así es que no le importó el tipo de pecado que tuviéramos. Para Dios no hay pecado grande ni chiquito, todo es pecado. Sí, Y por lo tanto había transgresión de la ley. Sí, amén. Y ahora Cristo vino a quitarnos ese pecado. Amén. Así que muchas veces decimos: no, pero es un pecado, una mentira piadosa. Pecado es delante de Dios siempre. Pecado. Y entonces por ese mismo pecado, sea pequeño o grande, Cristo vino a morir. ¿Por qué? Porque el pecado nos condena. Amén. La ley nos condena, porque Sí, la amén. ley vino a descubrir el pecado en que estábamos. Porque antes de la ley dice que el mundo estaba lleno de pecado, pero no había cómo quitar ese pecado. Y nadie le llamaba la atención. Entonces muchos pecaban y decían: aquí soy libre de hacer lo que quiero. Sí, amén. Pero cuando ya se mostró la ley, vino a darnos cuenta de que la ley nos hacía conscientes de que todo pecado. Amén. Y que eso del pecado no le agradaba a Dios. Y por eso es que Dios mandó la ley a través de Moisés, para que el hombre fuera consciente de la ley y que la ley nos hacía conscientes de pecar y que por lo tanto merecíamos muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muerte, amén. Así es que dice ahí, avancemos para ir terminando, dice versículo 9: pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Vaya, hermano, entonces cuando a ustedes le pregunten: ¿y salvo de qué sos? De la ira de Dios, del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque su sangre ya nos libró de esa ira. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ese juicio
cada uno de los creyentes ya fue pagado en la cruz. Entonces, por lo tanto, el juicio para los creyentes es aparte, ¿verdad? Amén. Ya no es con los impíos. No, ya no. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpió Te limpió. y nos apartó de ese juicio. Sí, amén. Así Gloria es a que Dios. ahora dice ahí, pues mucho más dice, estando ya justificado. Entonces, ¿quién lo justificó? ¿Quién lo limpió? La sangre de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ya no habrá más ira de Dios para el creyente. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que hay cuando usted y yo creemos y confiamos en Cristo. Amén. Y esa es la esperanza que el mundo no tiene, que por eso tenemos que hablarle que hay esperanza de que la sangre de Cristo lo limpie y lo aparte de la condenación y del juicio que Dios va a traer sobre esta tierra. Así es, papá. Así es que de eso nos aparta y de eso nos justifica con su sangre. Por él dice, seremos salvos de la ira de nuestro Dios. Porque el tiempo de ira aún no ha venido. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un tiempo de gracia. Amén. Y la gracia está con la puerta abierta para todos, Todo aquel pecadores amén. y no pecadores. Sí, amén. Pueden venir a Cristo, acercarse confiadamente al trono de la gracia. Busquemos esa cita allá en Hebreos, allá adelante, en Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, versículo 16 dice: 4:16. acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, ¿verdad? Que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ya no hay estorbo para entrar confiadamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque su sangre nos limpió y nos quitó ese velo que tenía el lugar santísimo donde nadie podía entrar, solo el sacerdote con el sacrificio. Entonces Cristo vino y quitó ese velo, y ahora nosotros, cuando Él murió y entregó su vida, ahí se rompió, dice, el velo del templo, y usted y yo tenemos esa entrada directamente al trono de la gracia de Dios. Gloria Así a que Dios. ahora no podemos ya andar con intermediarios, ¿verdad? Amén, ya no. Porque el único mediador es Jesucristo hecho hombre. Amén, sí, amén. Entonces Él me dio para que nosotros pudiéramos entrar delante de Dios confiadamente a ese trono de la gracia. Nosotros ya tenemos esa entrada, pero acerquémonos confiadamente. ¿Qué quiere decir? Que confiadamente quiere decir acerquémonos con fe, ¿verdad? Al trono de la gracia de Dios. Sigamos allá, estamos en el versículo 9. Entonces dice, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces ahí está, ¿verdad? Que la vida de Cristo valió la reconciliación. Entonces, ¿por qué dice reconciliados, hermano? Es porque nosotros estábamos en conflicto, ¿verdad? Estábamos en enemistad. Entonces, pero cuando Cristo murió, dice de que ahí nos reconcilió con su muerte. Eso es lo que dice, leamos bien y dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Imagínense que éramos de Dios. Enemigos de Dios éramos. Por eso es que la palabra nos dice allá en Juan, ¿verdad? De que el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Amén, es cierto. Entonces aquí nos habla claro, dice de que siendo enemigos, dice ahí, ¿verdad? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida. Él derramó su sangre. Entonces, nosotros éramos enemigos porque no le conocíamos. Amén. Vivíamos ignorantes de la palabra. Por eso el apóstol Pablo habla de que él, por ignorancia, él creía que daba un buen servicio a Dios matando a los cristianos, encarcelándolos. Pero por eso es que ahí tengo escrita ese versículo ahí atrás, donde dice de que habiendo pasado por alto Dios nuestros pecados de ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Eso es lo que está escrito ahí atrás. Hechos 17:30. Eso es lo que está. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo por ignorancia lo hice porque yo creía que así servía a Dios. Muchas veces nos equivocamos y pensamos que lo que hacemos para el servicio de Dios es lo malo.
Y el apóstol Pablo eso creía, por su religiosidad, porque él creía y conocía la ley como cualquier otro fariseo, porque era un fariseo. Y entonces, capturando a los cristianos, creía que le daba un buen servicio, pero cuando Dios se le apareció, se dio cuenta y Jesús le dijo: yo soy a quien tú persigues. O sea, ya no valía eso. Él entendió que quién era. Así es que nosotros ya entendimos que quién es Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Aquel que derramó su sangre y nos limpió de la ira venidera, dice la palabra. Así es que de esa ira somos salvos, dice ahí, ¿verdad? Y éramos enemigos, pero Cristo con su muerte en la cruz nos reconcilió. Y esa reconciliación dice que nos ayuda para que seamos salvos por su vida. Entonces, ¿quién lo salvó? Aquel que dio su vida por usted y por mí. Porque Él entregó su vida para que usted viviera. Por eso somos salvos, por pura gracia, por pura misericordia. Bien, terminemos ahí en el versículo 11 y dice: y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Entonces usted y yo, dice que debemos de gloriarnos en Dios, porque tenemos a alguien justo que dio su vida por usted y por mí. Y ese es Jesucristo. Él dio su vida. Y en Dios nos gloriamos, dice ahí, por medio de su Hijo. No porque nosotros queramos gloriarnos. Nos gloriamos porque en nosotros vive alguien que dio su vida. Alguien que puso su sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice que debemos de gloriarnos. Debemos de gloriarnos, dice en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo. Y dice nuestro, ¿verdad? Entonces nosotros hagamos lo nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de su cuerpo. Porque Él vino a dar su vida, pero esa vida resucitó en nosotros. Cuando Él resucitó, Él nos dio vida a nosotros también. Y por eso logramos la salvación. Por eso dice que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien, dice, hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, hermanos, hoy ya no somos enemigos de Cristo, porque ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque Él dio su vida por nosotros y Él nos ha reconciliado. Por eso dice la palabra que Él vino a reconciliar consigo al mundo. El mundo era enemistado con Él, pero Él vino y hizo las paces, ¿verdad? Por eso es que les digo yo y les repito ahí, que por medio de Jesucristo, dice ahí, que somos justificados para con Dios y tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo. Porque Él nos reconcilió. Porque ahora ya no tenemos pleito. Y aquel que tiene pleito es porque no está en Cristo Jesús, es del diablo, ¿verdad? Porque el diablo es el que tiene conflicto con Satanás y el diablo está dominando al mundo y el mundo sigue siendo enemigo de Dios porque no le conoce. Porque no tiene esperanza, porque no ha creído en Él. Pero la palabra nos dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso murió Cristo. Dele palmas a nuestro Dios, porque Él dio su vida por usted y por mí, y debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Bien, terminemos ahí en una cita en Primera de Corintios, allá adelantito de Romanos. Primera de Corintios 1:30. Veamos qué dice. Para terminar ahí. 1:30. Versículo 1, después de Romanos está. Pero 1:30. Dice: mas por Él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús. Por Dios estamos en Cristo, ¿verdad? Porque Él nos amó. El cual nos ha, dice, sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Que Él nos redimió, que Él nos santificó, que Él nos justificó y nos hizo sabios. Sabiduría de Dios somos, hermanos. Así es que démosle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y que en su rostro démosle gracias a Dios por esta palabra que Dios ha permitido que tengamos esta mañana. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta mañana de poder exaltarle y glorificarle. Señor, aquí hemos cumplido, Señor, una vez más este servicio para honra y gloria suya, Padre Santo. Para que usted ayude a mis hermanos, nos ayude a todos los que necesitamos y los que escuchan también a través de este sonido y están a través de las redes, Señor. Que sea usted, Señor, bendiciendo cada una de sus vidas y haga esa obra en aquel que no le conoce, Señor, y esta vez
Quiero, Señor, que usted le hable a su vida, a su corazón, para que pueda conocerle, Señor. Sé que usted está obrando en este lugar, Señor, y va a seguir obrando, Señor, independientemente de las personas que aquí ponga, Señor. Usted se va a manifestar en este lugar. Usted es de bendición, Señor, en este lugar y seguirá siendo. Y este pasaje será de bendición para muchos, Señor. Por eso estamos en este lugar, porque usted nos ha puesto aquí, Señor, para glorificarle, para darle la honra y la gloria, y no importa lo que estemos, que seamos uno, dos o tres, o lo que usted quiera poner, Señor, estaremos aquí dándole la honra y la gloria, porque así le place a usted y así le agrada, Señor. Esta mañana venimos con ese corazón contrito y humillado, Señor, que usted no puede despreciar. Esta mañana le damos gracias porque nos permitió llegar, Señor, hasta esta hora para ponerle, Señor, una vez más entregar este servicio a la honra y la gloria suya. Gracias, bendito Señor. Bendiga a aquel también que no le conoce, Señor. Ahora oramos para que sea usted obrando en aquel que no le ha recibido como su Salvador personal. Abre su mente, su corazón, Señor. Que sea usted poniendo sus oídos receptivos de aquellos que no le conocen y que no le han recibido, para que puedan entender esta palabra, Señor, que edifique la vida de su pueblo, Señor, con ese poder que usted manifiesta siempre, Señor, porque usted es poderoso. Por eso le pedimos, Señor, que si hay amigos a esta hora que no le conocen, Señor, que puedan abrir esa mente, ese corazón. Le pedimos, Señor, que sea usted hablando a su vida, y si hay amigos que no le han recibido como su Salvador personal esta mañana, usted puede recibirle como su Salvador personal, repitiendo esta oración después de mí, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera puede estar en su presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador, le damos gracias, Señor, por esta mañana que nos permitió estar en este lugar. Le pedimos, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, y que nos ponga ese deseo en nuestros corazones de poderle seguir alabando y adorando a donde quiera que estemos. Gracias, bendito Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor.